Brady Stories presenta ¿Qué cosa no debiste escuchar pero escuchaste sin querer? La conversación que escuché desde el baño. Vivía con mis padres y el baño estaba justo al lado de la cocina. Una noche me levanté medio dormido y entré al baño sin prender la luz. Mientras estaba ahí, escuché a mis padres hablando en voz baja. No estaban discutiendo, eso fue lo raro. Mi mamá preguntó, ¿y si se entera? Mi papá respondió, nunca se lo vamos a decir. Se me heló el cuerpo cuando escuché mi nombre. No escuché más, no quise. Salí del baño como si nada, pero desde ese día entendí que había cosas de mi vida que no conocía y que tal vez nunca conocería. Nunca les pregunté, pero esa noche dejé de verlos igual. El secreto que mi mejor amigo no sabía que yo sabía. Estábamos en una fiesta y salí al balcón a contestar un mensaje. Pensé que estaba solo. Desde el otro lado de la pared escuché la voz de mi mejor amigo hablando con alguien por teléfono. Estaba llorando. Dijo que se sentía culpable por algo que me había hecho, pero que no tenía el valor de decírmelo porque me destruiría. Colgué mi llamada y me quedé inmóvil, escuchando algo que nunca debí escuchar. Colgó. Volvió a la fiesta. Me abrazó como siempre. Nunca supe exactamente qué hizo, pero desde ese día nuestra amistad empezó a morir lentamente, aunque él nunca supo por qué. La llamada que no debía oír en el transporte público. Iba sentado detrás de una mujer en el bus. Estaba hablando por teléfono sin audífonos, sin bajarle la voz. Al principio no puse atención, hasta que dijo, «Sí, ya decidí, mañana se lo digo, no voy a seguir fingiendo». Luego mencionó nombres, fechas, detalles. No estaba hablando de un trabajo. Estaba hablando de dejar a su familia. Cuando colgó, se quedó mirando por la ventana como si nada. Yo bajé 2 paradas después con un nudo en la garganta, cargando una historia que no era mía, pero que escuché sin querer. Lo que escuché fingiendo estar dormido. Era adolescente y mis padres pensaban que ya estaba dormido. Los escuché entrar a su cuarto y cerrar la puerta. Mi mamá empezó a llorar. Mi papá le dijo que ya no sabía si quería seguir con esto. Nunca había escuchado a mis padres hablar así. No eran gritos, era peor, era cansancio. Al día siguiente desayunamos juntos como siempre. Sonreían, me preguntaron cómo dormí. Ahí entendí que los adultos también actúan, y lo hacen muy bien. La conversación del vecino a través de la pared. Vivía en un departamento con paredes delgadas. Una noche escuché a mi vecino hablar por teléfono. No gritaba, susurraba. Decía cosas como, nadie sospecha y ya está todo listo. Me asusté, pensé lo peor. Días después entendí que estaba planeando una propuesta de matrimonio sorpresa. Dormí mal toda la semana por una historia que mi mente inventó, solo por escuchar algo fuera de contexto. El comentario que cambió cómo veía a mi jefe. Fui al baño en la oficina y entré justo cuando mi jefe estaba hablando por teléfono en el cubículo de al lado. No sabía que había alguien más. Se estaba burlando de un empleado, de su forma de hablar, de su familia, de su situación económica. Salí del baño sin hacer ruido. Desde ese día, cada sonrisa de mi jefe me parecía falsa. Nunca volvió a tener mi respeto, aunque él nunca supo por qué. Lo que escuché en una videollamada mal silenciada. Estábamos en una reunión virtual. Alguien pensó que estaba en mute. No lo estaba. Empezó a hablar con alguien más en su casa. Dijo exactamente lo que pensaba del equipo, del proyecto y de algunas personas en específico. Hubo un silencio incómodo. Nadie dijo nada. Seguimos la reunión como si nada hubiera pasado, pero el ambiente nunca volvió a ser el mismo. La discusión que escuché desde el cuarto de al lado. Estaba pasando unos días en casa de unos familiares lejanos. Dormía en una habitación que normalmente usaban como bodega, así que las paredes eran delgadas y el silencio de la noche lo hacía todo más audible. Esa madrugada me despertó una voz elevada. No era un grito, pero sí cargada de frustración. Reconocí a uno de mis familiares.
Luego escuché otra voz, más cansada que molesta. No estaban discutiendo por algo reciente, hablaban de cosas viejas, muy viejas. Reproches acumulados por años, decisiones que nunca se perdonaron, sacrificios que nadie agradeció, promesas que nunca se cumplieron. Lo peor no fue el contenido, sino el tono. No había rabia, solo resignación. En un momento uno dijo, ya no sé por qué seguimos fingiendo. Me quedé inmóvil en la cama, sintiendo que estaba escuchando algo profundamente privado, algo que no me pertenecía. A la mañana siguiente desayunamos juntos, risas, café, conversaciones triviales. Nadie mencionó nada, pero yo ya no podía verlos igual. La confesión que escuché en una llamada equivocada. Estaba esperando una llamada importante, cuando sonó mi teléfono desde un número desconocido. Contesté pensando que sería un error rápido. No lo fue. La persona al otro lado empezó a hablar de inmediato, con voz temblorosa. Creía estar hablando con alguien más. Al principio dudé si interrumpir, pero la confesión siguió. Y siguió. Hablaba de una traición, de una decisión tomada por miedo, de algo que no podía deshacer. Yo estaba congelado, escuchando una parte íntima de la vida de un desconocido. Cuando finalmente hice un ruido para avisar, hubo un silencio largo. Colgó. Nunca volvió a llamar. Nunca supe quién era. Pero durante días pensé en esa persona, cargando una verdad que yo nunca debí conocer. El comentario que escuché sobre mí. Había ido a buscar algo que olvidé en una oficina. La puerta estaba entreabierta. Escuché voces adentro. Reconocí la mía. Estaban hablando de mí creyendo que no estaba cerca. No se burlaban, no gritaban. Era peor. Comentaban mis defectos, mis límites, las cosas que nunca me dijeron a la cara. Algunas no eran mentira. Otras eran suposiciones que dolían más que un insulto. Me quedé ahí, escuchando hasta que sentí que no podía más. Me fui sin hacer ruido. Nunca los confronté. Pero desde ese día entendí que la versión de ti que existe cuando no estás presente puede ser muy distinta. La llamada nocturna de mi pareja. Me desperté en la madrugada porque escuché un murmullo. Pensé que estaba soñando. No lo estaba. Mi pareja estaba en el balcón, hablando por teléfono. Creía que yo dormía profundamente. No hablaba fuerte, pero el silencio de la noche hacía que cada palabra llegara clara. Hablaba de dudas, de comparaciones, de miedos que nunca había compartido conmigo. No estaba confesando una traición, pero tampoco estaba seguro de nosotros. Cuando colgó, volvió a la cama y me abrazó. Yo fingí seguir dormido. Sentí el peso de palabras que nunca me dijo a la cara. A la mañana siguiente todo fue normal. Demasiado normal. Lo que escuché en una sala de espera. Estaba en una sala de espera de hospital. El ambiente era pesado, silencioso. 2 personas estaban sentadas a unos metros de mí, hablando en voz muy baja. No pretendía escuchar, pero el silencio lo amplificaba todo. Estaban despidiéndose. No lloraban. Hablaban de cosas simples. ¿Quién iba a cuidar a alguien? ¿Dónde estaban unos documentos? ¿Qué hacer con ciertas pertenencias? La naturalidad con la que hablaban hacía que fuera aún más doloroso. Cuando llamaron a una de ellas, la otra se quedó sola. Yo también, con un nudo en la garganta por una historia que no era mía, pero que escuché sin querer. La charla que escuché en una fiesta. En una fiesta ruidosa, salí un momento a un pasillo para despejarme. Pensé que estaba solo. Detrás de una pared, escuché a 2 personas hablando en voz baja. Mencionaron el nombre de alguien que yo conocía bien. No sabían que yo estaba ahí. Hablaban de decisiones ocultas, de cosas que esa persona nunca había contado públicamente. No eran rumores, sonaban demasiado seguros. Me alejé sin hacer ruido. Esa noche entendí que, incluso en los lugares más ruidosos, las verdades más incómodas se dicen en susurros. La conversación de mis abuelos. Era niño y jugaba en el suelo mientras mis abuelos hablaban en la cocina.
Creían que no entendía, creían que no escuchaba. Hablaban de su juventud, de decisiones tomadas por necesidad, no por deseo, de oportunidades que dejaron pasar, de personas que nunca volvieron a ver. Mi abuela dijo algo que se me quedó grabado. Si pudiera volver atrás, haría muchas cosas distinto. Nunca volvieron a tocar ese tema, pero yo crecí sabiendo que incluso las vidas que parecen tranquilas están llenas de arrepentimientos silenciosos. Lo que escuché antes de que todo cambiara. Estaba en mi cuarto, distraído con el teléfono, cuando escuché una frase desde la sala. No era un grito, no era una discusión, solo una frase, dicha con cansancio. Ya no puedo seguir así. No le di importancia en ese momento. Semanas después, todo cambió. Mudanzas, silencios, despedidas, nuevas rutinas. A veces no escuchamos peleas ni explicaciones, solo una frase suelta escuchada sin querer, que marca el inicio de algo irreversible. Suscríbete para más.